Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría compartir con ustedes nuevamente un nuevo webinar. Mi nombre es Hernán Javier Domínguez. Soy representante de la empresa en lo que es marketing y ventas de Hazard Control Technology. Se darán cuenta, mi acento no es muy americano. Soy oriundo de Cosquín, Córdoba, en la mitad de la Argentina. Y bueno, estamos acá con el host, estamos trabajando con Roberto. La idea es tratar de acercarles cada vez más información a ustedes. El tema que hoy vamos a tocar es incendios o riesgos en industria automotriz, en el cual vamos a ver distintos puntos. Más que nada, veo que hay gente de bomberos, gente de industria, algunos puntos que van a poder llegar a usar ustedes para la industria y como parte de la emergencia, qué cosas les van a servir en ese tipo de riesgo que van a poder encontrar desde un estacionamiento, desde un negocio de ventas de autos, desde un negocio donde estén los mecánicos, donde obviamente este tipo de incendios pueden llegar a pasar en cualquier lado, y cómo poder conocer esta herramienta que vamos a trabajar nueva para poder, en ese riesgo que vamos a estar presente, para empezar a trabajar y usar una nueva alternativa en lo que nosotros tenemos en nuestros procedimientos operativos. Me pasa algo que justamente hoy, que vamos a tocar este tema, ¿sí? El tema es cómo identificamos peligros, y uno de los peligros que habíamos estado trabajando es esto, el tema de de los estacionamientos, donde tenemos la conexión de vehículos con distintos tipos de combustibles dentro de un edificio, que puede ser desde un edificio de oficina hasta un edificio de departamento, o inclusive un shopping en el cual vamos a visitar con la familia, vamos al cine, vamos a hacer compra, o las mujeres van a gastar y nosotros vamos a sufrir. Y cómo nosotros en ese sentido empezó a cambiar toda esta infraestructura cada vez por los riesgos que vamos teniendo. Hoy van a poder empezar a ver en distintos malls que ya hay sectores que empiezan a tener los autos para la parte de carga para autos eléctricos. Entonces, es como nosotros, igual que en las industrias, igual que, por ejemplo, los muchachos que están trabajando a nivel industria, todos los equipos móviles que ellos pueden llegar a tener, dónde lo voy a estacionar, si a mí me pasa un incendio dentro de un lugar donde tengo los camiones. La otra cosa que estamos teniendo, como yo les decía, esto que en algunos malls empieza a cambiar esa apariencia en un estacionamiento, que ya se empiezan a ver esas estaciones de carga, ¿sí? Y el problema es que muchas veces no tomamos dimensión que estos incendios no solamente vienen aparejados con alta concentración de una carga térmica, sino con gases totalmente tóxicos para el ser humano. Y un detalle más, que justamente hablando de esto que veíamos con respecto a los estacionamientos, ayer me mandaban fotos en un centro de pruebas en Europa, en España. Están haciendo justamente hoy a la mañana, empezaron a hacer unos test, habían seteado unos estacionamientos con autos eléctricos, los cuales estaban probando rociadores con agua y rociadores con la tecnología encapsuladora para ver cómo reaccionaba y cómo podía parar la propagación de los autos eléctricos. Si por eso digo, uno en esto está excitado porque más allá de lo que hoy les vamos a mostrar, mañana ya va a ser obsoleto porque ya hay nuevos test que se vienen haciendo y todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas. Un detalle con esto que ustedes ven, hay varios países que están adoptando el tema de los transportes públicos, esto para tener en cuenta para los primeros respondientes. Eh, un detalle, yo por ejemplo, hoy de la mañana estaba hablando con un especialista en Uruguay, en el cual estaban buscando una protección para 200 colectivos eléctricos que hoy el gobierno está implementando en esto que es la electromovilidad y todo lo que son mover de los colectivos a diésel a ser ecológicamente más amigable con el medio ambiente y pasar a todo lo que son baterías de litio.
El tema de esto es no solamente el vehículo ese con esas baterías de litio moviéndose en la calle, sino los lugares donde van a estar cargando, ¿sí? Y esto es un detalle también que nos está pasando en esto de los transportes públicos. Roberto justamente, él es de Chile, él está trabajando en minerías, en parte de una brigada de emergencia en una mina, y uno de los grandes problemas que empezó a tener es que las mineras, las empresas empezaron a comprar buses colectivos eléctricos, y el gran problema es que esos colectivos eléctricos venían de China, ¿sí? Con equipamiento o con extinción que no era adecuado a lo que era la emergencia, a lo que podía llegar a ser el riesgo de baterías de litio. Entonces, es importante empezar a ver en ese análisis de riesgo que vamos haciendo todo lo que nos va rodeando, especialmente la gente que está en industria, no así, por ejemplo, los bomberos tienen que estar pensando más allá de la emergencia, todos esos cambios que se van dando, todo lo que se va pasando en la ciudad, en lo que va pasando en los alrededores y cómo se manejan las distintas industrias. Y un detalle más, que más allá de esto de que cada vez más países están adoptando estos transportes públicos, en la industria, como pasa en la minería que estábamos hablando, de empezar a usar camionetas y buses para mover gente con baterías de litio, porque es mucho más ecológicamente más amigable al medio ambiente. Por otro lado, también se están usando camiones mineros, están empezando a ser probados para ser reemplazados los camiones, esos camiones enormes de minería. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, dentro de lo que son depósitos. Los autoelevadores que se usaban con gas, con combustible, están empezando a usarse con baterías de litio. ¿Por qué? Porque es mucho más económico, es mucho más efectivo, la carga cada vez dura más. El tema es que en esos depósitos que uno va teniendo, grandes depósitos, cada vez tiene mucho más estos autoelevadores eléctricos dando vueltas. Entonces, es un riesgo en el cual nosotros cada vez se va sumando más a la diaria. Y un detalle más vehículos tenemos ¿cómo es? En el camino, más vehículos tenemos en la ruta. Empezamos a tener los mecánicos, tanto los chapistas, todos los problemas que podemos llegar a tener de las personas que manejan el tema de los vehículos. ¿Por qué? Porque ahora, si vos tenés un accidente, ese vehículo que está en un chapista o que por ahí vos lo tenés en un lugar que están arreglando vehículos, que están arreglando algún golpe que tenga el auto, piensen que el riesgo que podemos llegar a tener es que ellos están trabajando con temperatura, con herramientas, y el hecho de que en un lugar un exceso de temperatura o alguna herramienta pueda llegar a generar un daño en esa batería eléctrica de ese auto que por ahí están arreglando, puede llegar a ser un problema mayor, en el cual va a estar involucrado inclusive otros vehículos con otros combustibles. Para tener en cuenta y para tener la visión de nuestro análisis de riesgo. Esto es una cosa que yo les quería mostrar, que es la cantidad de ventas del año 2016 al 2023. Es un documento que se arma a nivel global para que vean. Muchas veces nosotros decimos, che, bueno, yo estoy en Argentina, bueno, tanto auto eléctrico no vienen. Bueno, cuando empezás a tomar dimensión, que no solamente el problema pasa por los autos eléctricos, sino por todo lo que es electromovilidad, buses, camiones, motos, scooters, solamente en autos, desde el 2016 subió al 2023 casi aproximadamente 2,3 millones de autos fueron vendidos en el último cuarto del 2023. 2,3 millones de autos. Si ustedes se ven, acá China es uno de los grandes vendedores de autos eléctricos. ¿Cuál es el problema con eso? Está entre Hernán, 8. ¿tú Sí, tú estás presentando? sí. Aunque no aparece nada en la No, pantalla. Hernán, estás sin presentación. ¿Está con la presentación o no? No. No, No se ve, no. No se ve. Ahora sí. Ahora. Ahora sí.
Ahí está. Ok, ahí sí. Gracias, Manuel. Bueno, esto es lo que yo les estaba mostrando, era la gráfica en el cual en los últimos años la cantidad de autos eléctricos que se fueron vendiendo, ¿sí? Un detalle, por eso vuelvo a esto de llamarles la atención. Muchachos, tenemos más de entre 10 y 8 millones de autos en China que se están vendiendo, en Europa, en Estados Unidos y en otros países. El problema de que muchos de estos autos son parte de de un mundo de electromovilidad, que acá están diciendo, tenemos toda esta cantidad de autos ya dando vuelta por el mundo, más todo lo que yo les comentaba recién, que son buses, digamos, scooter, todo eso. O sea, es un riesgo en el cual hoy lo tenemos presente por todos lados. Hernán, Sí, quería recomendar volver a la lámina del estacionamiento. acá. Exacto. Y a qué quería profundizar ahí, que justamente este riesgo, el riesgo de tener vehículos eléctricos, híbridos o de otros tipos de combustible, como es el hidrógeno. El hidrógeno también está entrando bastante fuerte en algunos mercados, ¿ya? O sea, nuestro abanico de riesgos de verdad que está abriendo mucho. Ahora, como dato para todos, en el tema de la protección de estacionamientos, ¿ya? Si ustedes quieren analizar y tener antecedentes para evaluar estos estacionamientos, les recomendaría partir por la NFPA número 1, que es un estándar bien completo para evaluar muchos tipos de recintos. Y justamente la NFPA 1 hace el análisis de garajes o estacionamiento y los va a enviar a los va a enviar a justamente, démosme un segundo, ahí está. Los va a enviar a la NFPA 85A, perdón, 88, en donde se especifica la protección contra incendio. ¿Y cuál es el impacto que hay hoy en día con esto? Que con la última actualización y por la tasa de calor que van a generar hoy en día estos vehículos con estos nuevos combustibles o nuevas fuentes de energía, es que está obligando a aumentar todo el diseño de ingeniería de protección contra incendios. Entonces, vamos analizando el ciclo completo de lo que es inocentemente una mejora ambiental, vehículos con nuevos tipos de energía, con nuevos tipos de combustible, también empieza a transformarse desde la respuesta a emergencia, a tener que actualizarse, a aprender todo esto nuevo sobre qué es lo que está hoy en día en estos vehículos. Hay que avanzar en la gestión de analizar dónde se guardan, dónde se estacionan estos vehículos, y el ciclo continúa para los que están en el mercado de la ingeniería, del diseño, de cómo también impacta en la protección contra incendio del lugar. O sea, es toda una cadena de gestiones, de consecuencias, de cambios, de inversiones, de conocimiento, tan simple porque estamos hablando de que hoy en día se está estacionando un vehículo que ya no es a gasolina, que no es a petróleo, sino que se está estacionando un auto porque es a batería de litio o porque tiene hidrógeno, etcétera. Entonces, como decía Hernán, esto es para que nuestra mente haga una cadena gigante de donde se va complicando un montón de cosas. Pero Y de esto, acuerdo a lo que vos decís, Roberto, esto que en la nueva edición del 2023 de la NFPA 88A, que ahí ahora todos los estacionamientos requieren rociadores. La edición del 2022 de la NFPA 13, que habla sobre instalación de sistemas de rociadores, cambió la última modificación la clasificación de peligros para estructuras de estacionamiento. Antes era un grupo de peligro ordinario 1, que le llamaban, y ahora pasó a ser, con esto de los autos eléctricos, un grupo de peligro ordinario 2. ¿Qué significa eso? Ese cambio de un grupo a otro fue un aumento de un 33% en la densidad de diseño.
¿Qué quiere decir densidad de diseño? Aumentó el tamaño de la cañería y el tamaño de las bombas. Pasó de 0,15 galones por minuto por pie cuadrado a 0,20 galones por minuto por pie cuadrado. Quiere decir que se están dando cuenta, y por eso nosotros, esto es lo que yo les decía al principio, nos está pasando que con todos estos cambios, que la misma industria diciendo, muchachos, lo que tenemos en los estacionamientos no es suficiente para el riesgo que estamos metiendo ahora adentro. Yo les cuento, la NFPA dice que hay que usar muchísima cantidad de agua, cantidades enormes de agua. Pues yo le decía hoy, para mí estoy muy exultante, por así decirlo, porque hoy nos mostraban unas pruebas preliminares de una persona que estaba en medio de una prueba haciendo test de rociadores dentro de un estacionamiento que habían hecho dentro de un túnel en España y autos eléctricos prendidos fuego con rociadores no pasaban los 5 minutos que ya lo habían extinguido. Entonces, también nos falta, como le decía una persona, nos falta todo el documento, nos falta toda la evaluación, a ver si hubo reignición, pero esos primeros que nosotros con rociadores no se podían apagar, bueno, hoy con estos rociadores hoy se está testeando y esos cambios normativos también nos van a ayudar a nosotros y a esta norma también le podemos agregar la norma 18A en la sección 7.7, que es metiéndole lo que hoy queremos mostrarle, que es este tema de aditivos. Hernán, Roberto. Israel, sí. Sí, en realidad, pues, la intervención de nosotros para hacer preguntas va a ser al final o podemos también tener participación ahí directa con ustedes. Sí, la idea es que sea al final, pero si querés hacer una pregunta, pues bueno, no hay problema. yo quería primero darle las gracias. Yo fui invitado por Miguel Domenech Lapay. Somos muy allegados familiarmente. Y ahora que ustedes mencionan, bueno, mi nombre es Israel Díaz, soy piloto retirado de la Fuerza Aérea, volé bastante tiempo avión, helicóptero, y más adelante haré preguntas con respecto a los aviones ya eléctricos que vienen en un futuro. Los drones. Pero sí quería hacerle el comentario de que ustedes mencionaron lo de los estacionamientos, de los vehículos que están ahí, que son algunos eléctricos, otros no. Ocurrió un fuego hace poquito, hace varios días, en la provincia de Santiago, en un estacionamiento de creo que edificio de apartamentos. Por un taxista que se le prendió fuego el auto. Exactamente. Entonces, eso está todavía bajo investigación. No sé la causa que motivaron, pero de seguro ahí o algún carro con tipo combustible de gas o algún vehículo eléctrico o algo por el estilo seguro, hay que esperar la investigación, pero sí lo traigo a coalición. A coalición, ya ustedes mencionan lo de aquí referente a los asuntos en los estacionamientos de vehículos. Por eso, más allá de eso, Israel, es el tema, muchas veces a nosotros nos pasa, ahora que te mencionaba Roberto, la NFPA 88A, es que hoy todos los estacionamientos tienen que tener sistemas rociadores. ¿Sí? Antiguamente no todos los estacionamientos se pedían. Yeah. Entonces hoy es como decís vos ese incendio que empezó en el GLP, en el gas que se prendió fuego al taxista ese que fue a ese lugar, uno de los autos seguramente capaz que haya sido eléctrico por la violencia que se propagó ese incendio. Entonces una vez que empieza a caminar es muy difícil pararlo si vos no tenés algo para parar la propagación de la fuga térmica. Entonces por eso un poco ahorita era la idea es empecemos a analizar los riesgos, porque inclusive en nuestros países o en Latinoamérica, no todos los países implementan normas de seguridad contra incendios. Hay normas locales, municipales, muchas veces los bomberos o en la misma industria son los que especifican, che, para este riesgo necesitamos que esté cubierto por tal cosa. Entonces, un poquito para ver cómo son los riesgos que nos vamos a enfrentar y cuáles son las herramientas que tenemos, inclusive que yo como bombero le puedo exigir a un edificio que se proteja. Un mall que entran 200, 500, 1000 autos. Si a mí se me prende fuego, se me generaliza, creo que tenemos también gente de Paraguay que
el incendio de Cuba Bolaños empezó en el estacionamiento. Perdón, empezó como es en el tema de la cocina, que se prendió fuego. Bueno, y hubo mucha gente que quedó atrapada. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden llegar a manejar y es un proceso en el cual la idea es ir charlando, ir capacitándonos de los riesgos que estamos presentes, de lo que dice la norma hoy y cómo las normas, inclusive que ya están digamos, usándose, cómo pueden ser más efectivas usando estas herramientas o estos productos nuevos, como estos aditivos, para potenciar el agua, en el cual yo puedo no solamente parar la propagación de incendios, sino extinguirlo focalizadamente. Ok, ¿Sí? Bueno, bien. Roberto, ¿algo más para aclarar o avanzamos? ¿no? Bueno, estos son las filminas que no les había mostrado. Bueno, las estaciones de carga, los buses, que ya habíamos Ok. hablado, que cada vez lo van a encontrar mucho más. Los mecánicos, y esto es lo que yo les mostraba de cómo lo que nos está pasando. Un detalle para mostrarles en esto que estamos viendo, la NFPA hizo una prueba ya en el 2014 con un auto eléctrico y un auto híbrido, un auto armado. ¿Puedes cerrar el micrófono de Cristian, Roberto, por favor? En el cual se calculaban los tiempos y la cantidad de agua que usaban. Usaban 1000 galones, pero la prueba que se hizo era sobre un auto de metal con la batería abierta. Los riesgos que tuvimos de incendios vehiculares, por ejemplo, en Estados Unidos, hubo un incendio de un auto Tesla que usaron 30.000 galones de agua, pasado a litros casi 120.000 litros. ¿Sí? Hubo otro que pasó en la Florida que en vez de 30.000 usaron 60.000 galones de agua y a los pocos días, después de haberlo extinguido, se volvió a prender fuego. Bueno, con todas esas cosas, yo les quiero mostrar algo que nos pasó hace poco y fue este incendio de un Tesla. Ustedes pueden ver que se prendió fuego completamente y que se pudo extinguir al 1% con 500 galones de agua, aproximadamente 1.800 litros de agua, y un bidón es de 20 litros o de 5 galones. En total hicieron las pruebas exhaustivas de la NFPA, dicen que requieren de 1.100 a 2.600 galones de agua para extinguir una carcasa de metal, lo que yo les decía, en esa prueba, de 16 kilowatts en el interior de un auto. Fíjense cómo yo, en vez de 1.100 a 2.600 galones, solamente con 1.800 litros de agua y un bidón de este producto, pude sofocar ese incendio. Y lo más importante de esto es que no hubo reignición, que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos o tienen los respondientes cuando van a una emergencia, dónde van a dejar ese vehículo prendido fuego, porque puede llegar a ser en un vertedero, en un lugar donde se dejan los autos prendidos fuego, puede llegar a ser más tarde una propagación a los vehículos que están en el lugar. Entonces, con esto nos da que hoy estamos presentes a combustibles modernos. ¿Y qué quiere decir? Que las baterías están lejos de ser el único desafío que van a enfrentar los profesionales en las automotrices, dentro de las concesionarias, dentro de las empresas de reciclado. ¿Por qué? Porque hoy tanto los bomberos como los equipos de emergencia responden a colisiones, a incendios de vehículos, todos los días. Y el problema es que no todas las colisiones o todos los incendios uno va a encontrarse con un auto eléctrico. Tenemos distintas clases de combustible, puede ser diésel, puede ser gasolina, puede ser en un derrame, pueden ser pedazos de metal. Y el tema es cómo nosotros podemos abarcar a todos esos riesgos con respecto a las características de estos peligros que tenemos. Cada vez tenemos mucho más combustibles petroquímicos, esa mezcla, lo que recién decía, con gas de hidrógeno, GLP, GNC, el gas natural comprimido, etanol o etano, ahora que tenemos el E85 acá en Estados Unidos. Todas esas cosas que podemos llegar a encontrar
y encima no solamente en vehículos, sino en camiones, y la parte de los vehículos que cada vez las fábricas las hacen mucho más liviano para poder economizar, y en ese sentido se van a encontrar con magnesio, con aluminio, con fibra de carbono, muchos productos que reaccionan violentamente cuando uno los trabaja o inclusive que me generan un humo muy tóxico para los respondientes, al igual que los neumáticos. Y un detalle más, que algo que se está teniendo muy en cuenta es, yo voy a un accidente, yo voy a un incendio, yo tengo un vehículo involucrado, un auto normal o un auto común con un auto eléctrico, tengo que ver la energía eléctrica almacenada que yo puedo llegar a tener ese eléctrico, porque tengo ya el riesgo de que puedo llegar a tener un problema de conducción y que me pueda llegar a recibir una descarga, ¿sí? Igual que dispositivos de alta presión que por alta temperatura revientan, que me pueden llegar a dañar a los bomberos. Y el tema de cómo hay muchos vehículos que están, las estructuras de los vehículos están reforzadas, ¿sí? Que obviamente a uno le enseñan en bomberos cómo cortar, cómo trabajar, pero el riesgo que uno va teniendo con todos estos productos nuevos. ¿Cuáles son los nuevos riesgos en las distintas automotrices? Es que los vehículos, por ejemplo, en los autos eléctricos, hoy se muevan sin previo aviso, que queden conectados, que se puedan llegar a conectar directamente porque la llave está cerca del vehículo, se puedan mover, que tenemos fuegos en 3 dimensiones, podemos llegar a tener un derrame, incendio en el interior, llamas muy intensas que me empiezan a disparar pedazos de celdas, me pueden llegar a lastimar a lo que están en emergencia, explosiones, una reactividad cuando uno le tira sobre magnesio, sobre las distintas partes del vehículo. Y esto, lo que yo decía, esta explosión de la fuga térmica en autos eléctricos puede hacer una expulsión de materiales como una metralla que, si uno no está atento y no está usando los elementos de protección personal, puede llegar a ser parte, en vez de ser la solución del problema, ser parte del problema siendo una de las primeras víctimas. ¿Y qué voy a encontrar? Los distintos clases de incendio que yo voy a encontrar, fuegos clase A como la parte interior del vehículo, fuegos clase B que es líquido inflamable. Che, pero yo tengo baterías de litio. Bueno, el líquido inflamable dentro de las baterías de litio son los electrolitos que se mueven dentro. Esos son un producto también inflamable, los electrolitos, los fuegos tridimensionales, que es todo el vehículo involucrado. Hoy tengo fuegos clase C si está energizada la batería. Tengo que saber qué tan energizada está la batería para saber la respuesta que puedo llegar a tener, las partes de metal y las baterías de litio en sí. ¿Y qué son las amenazas que vamos a tener? A la gente que puede llegar a estar involucrada en el accidente, a los respondientes que van a tratar de salvar o van a llegar, a la propiedad, porque una vez que empieza ese incendio, como contaba Israel, en ese incendio que hubo en Dominicana hace un par de días atrás, se prendió fuego un auto, se va empezando a caminar y se destruyó casi todo el estacionamiento, la infraestructura del medio ambiente, digamos, del estacionamiento, el medio ambiente en sí, por la cantidad de gases que empezamos a involucrar, la gente que puede llegar a estar contaminado, y en detalle más, la amenaza que yo tengo que esto me pase dentro de un estacionamiento es una cosa, y otra cosa que me pase dentro de una industria o un depósito, que a mí ese incendio de ese vehículo en particular, puede ser una camioneta, un camión, un auto, me termina involucrando un incendio estructural mucho mayor. Esto es lo que ustedes van a encontrar, las distintas partes que hoy todos los componentes de la mayoría de los vehículos se está haciendo con magnesio. ¿Y dónde van a encontrar todas estas partes que ustedes están viendo acá? La van a encontrar en estructuras en la parte delantera del vehículo, en cubiertas, en tableros de instrumentos, en lo que es la cuna del motor, lo que son las cajas de transmisiones, el núcleo del volante, los asientos, ¿sí? La estructura principal, que es la que protege ante vuelco lo que es la parte metálica en sí, los soportes de la columna de dirección. Bueno, todas esas partes cada vez se están haciendo con
metales como magnesio, aluminio, para poder bajar el peso del vehículo por el peso que vienen trayendo hoy las baterías. Entonces, al hacerlos más livianos, van ganando mucha más fuerza. Bueno, estos son los riesgos a los cuales nosotros como respondiente o las empresas se van a encontrar en un momento. ¿Qué es lo que tenemos hoy como herramienta? Bueno, hoy como herramienta vamos a encontrar dentro de la NFPA 18A los agentes encapsuladores, que son aditivos que le podemos sumar al agua, ¿sí? Como veníamos hablando que tenemos ya toda la NFPA con rociadores, en el cual este aditivo que fue creado en el 2022, que se terminó armando en el 2022, ya tenía una norma previa, que es para control de incendio y mitigación de vapores. ¿Para qué me sirve esto a mí? El agente encapsulador, muchas veces los respondientes estamos acostumbrados a trabajar durante muchísimos años. Cuando teníamos un derrame en algún lugar, tiramos espuma. Entonces, ¿cuál era la base de esa espuma? ¿Cómo se trabajaba con eso? Era tirar un colchón, la base de esa espuma era una burbuja, esa burbuja se juntaba con varias, generaba un colchón, se ponía sobre la parte superior de ese derrame y lo separaba mecánicamente el oxígeno del combustible que teníamos en el derrame. Bueno, ¿cuál es la base de este agente encapsulador? Son las micelas esféricas. Las micelas esféricas, a diferencia de la burbuja, no necesitan flujo porque no genera una burbuja. Es como si fuera, es una molécula que tiene una cabecita polar y una cola no polar, que ahora ya lo van a ver. Pero tiene una característica, que tiene la capacidad de encapsular moléculas de carbono, tanto a nivel de vapor como líquidos y hidrocarburos polares y no polares. Entonces, a mí lo que me hace al poder encapsular, y eso yo lo llamo a ese encapsulamiento como si fuera el Pac-Man, que pone el hidrocarburo adentro y no me deja que eso genere vapores, me hace que me separa a nivel molecular el combustible. Nosotros generamos un colchón. Si yo pisaba ese colchón y se me abría, aparecían los vapores. Pero al estar atrapado dentro de ese Pac-Man, a nivel molecular, cada molécula de hidrocarburo deja de generar vapores y me deja de ser más combustible, haciendo el área más segura. Por eso, con esta característica, un solo agente lo podemos usar para diferentes aplicaciones. Como por ejemplo, amenaza que podemos llegar a tener desde derrame, enfriamiento de metales, distintos tipos de combustible a la misma vez. Yo tengo un accidente de un camión en el cual se me vuelca alcohol, no tengo que andar pensando qué tipo de espuma voy a usar. El mismo producto yo puedo usar para el derrame del camión que puede llegar a tener diésel, como lo que venía transportando que era alcohol. Entonces, puedo llegar a ser más efectivo con menor tiempo, haciendo más segura la escena, usando esta herramienta que es mucho más versátil e inclusive si yo tengo un problema de un auto eléctrico o riesgo de se me prende fuego parte metálica, también lo puedo llegar a usar como fuegos sobre clase A o fuegos tridimensionales que son camiones o transportes que llevan madera, papel. O sea, el mismo producto a mí me va a servir para distintas aplicaciones al mismo momento. Pero ¿qué es este producto? En sí, como no necesita generar esa burbuja, es un agente libre de flúor que es no corrosivo, o sea que no me va a dañar la bomba, no me va a dañar la parte metálica y es biodegradable naturalmente. Es un producto que está normado bajo la UL, según la NFPA 18, que sirve para prevenir, proteger y suprimir diferentes tipos de incendios. ¿Sí? O sea que yo puedo trabajarlos desde que se genera el vapor en lo que es la parte preventiva, hasta cuando ya me pasa todos los controles preventivos, puedo llegar a trabajar mucho más rápido con menos consumo de agua para poder trabajar en la extinción. Y un detalle más, que es un agente de mitigación no solamente de derrames de vapores y líquidos combustibles e inflamables. ¿Sí? Entonces, por eso esta parte que es la mitigación de los vapores también me va a servir a mí para temas de mantenimiento en distintos lugares, para hacer un encapsulamiento de los vapores y hacer un área más segura para poder trabajarlo. Pero, ¿cómo trabaja? Este video, yo le voy a bajar un poquito el volumen porque está en inglés y lo voy traduciendo al cordobés. Acá está la molécula
de lo que yo les estaba hablando. Yo digo, parece un espermatozoide. A mí me odia cuando yo digo, me gusta la parte grande. Encapsulator technology, hydrophilic polar, the next generation of fire and hazard mitigation. First, we start with a simplified version of a single encapsulator Un segundito porque se me disparó una parte atrás. A ver. non-polar Ahí tail, está. which Bueno, fears tiene water and will do in water. una cabeza polar And a y una hydrophobic cola no non-polar polar. tail, La which cabeza fears le water and will encanta do el anything agua to get away from water. y la cola odia el agua, pero es la parte que tiene afinidad la cola con hidrocarburos, tantos polares como no polares. Y un detalle que lo vimos el año pasado en un test que se hizo en un laboratorio de Beijing, que también tiene afinidad con hidrógeno, ¿sí? También está teniendo afinidad, ahí Roberto después le va a contar, en lo que es la combinación con el azufre, con ácido sulfúrico y otros productos. ¿Cómo se puede mezclar o cómo se mezcla? Se puede tener premezclado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un equipo en un lugar donde yo me voy a mover en la industria, puedo meter el tanque, tengo un tanque de agua, tranquilamente lo puedo tirar adentro del tanque y en el porcentaje que yo necesito, al 3%, al 1%, para poder atacar, y eso me puede llegar a durar a mí hasta 5 años sin ningún problema mezclado con agua. Pero si no, también lo puedo proporcionar. ¿Qué quiere decir? Puedo usar los mismos equipos que se usan con la espuma para poder mezclar el producto dentro de una instalación de incendio como rociadores para una cañería en un estacionamiento, como para los equipos de bomberos. ¿Sí? Fíjense, una vez que entra, miren cómo todas las colitas se metan adentro de la micela esférica y quedan en contacto las cabecitas que se van a mover por la cañería o por la manguera en contacto con el agua. ¿Qué pasa cuando llega a la punta de la manguera o del rociador? Pasa un efecto muy particular. Cada gotita de agua va a tener millones y millones de esta nanomolécula. ¿Sí? Esta molécula pesa 1 por 10 a la menos 10, el tamaño de la molécula. Para que ustedes puedan tener una dimensión, imagínense que esto que está en celeste, que ven ahí en celeste, es la gota de agua, es del tamaño del planeta Tierra. Una molécula de esto, del F500, del aditivo, es como si fuera una arveja. Yo a ese planeta Tierra le tengo que hacer una piel que van a ser billones y billones de estas nanomoléculas. ¿Qué me da esto? Piensen que si yo a la gota de agua la tiro al fuego, eso me va a absorber temperatura y 1 litro de agua me va a evaporar 1700 litros de vapor. ¿Sí? ¿Cuánto es la energía que usa el agua para hacer esa evaporación? 6.600.000 kilocalorías hora. ¿Sí? 6 millones y medio, vamos a ponerle para que nos acordemos el número. ¿Qué pasa cuando yo le pongo? ¿Y cuánto pesa la gota de agua? Pesa 18 gramos por mol, cada gota de agua. ¿Qué pasa cuando yo le pongo toda esa piel alrededor de cada gota de agua? Esa gota de agua va a pasar a pesar más de 1000 gramos por mol. ¿Para qué me sirve esto? Porque se va a usar para lo que es la reacción química en cadena, que me va a inhibir los radicales libres. Pero a su vez, si yo tengo temperatura, es como que yo agarro la temperatura, la subo a una Ferrari, y todo esto que tiene alrededor de la gota de agua va a ser como si fuera una autopista. ¿Qué va a hacer? Se va a repartir toda la energía alrededor de esa gota de agua, absorbiendo grandes cantidades de energía sin generar vapor. ¿Cuánto? Habíamos dicho que el agua me absorbía 6 millones y medio de kilocalorías hora. Bueno, a mí, con esta cantidad de producto que yo tengo, me va a estar absorbiendo casi 22 millones de kilocalorías hora. Entonces, en eso es lo que se da la característica. Pero un detalle más, si ustedes pueden observar, van a ver que están esas, como parece que la gota de agua está peluda. Esas colitas van a estar buscando restos de hidrocarburos no polares, de hidrocarburos polares e inclusive hidrógeno, que es lo que es la parte que reacciona violentamente en la fuga térmica de
de las baterías de litio. Encapsulate. Acá vienen las propiedades. Yo le había dicho que este producto estaba normado bajo la UL, bajo la NFP 18. ¿Por qué? Porque en su momento, para tener UL, tuvo que ser normado bajo el único estándar que estaba en ese momento, que eran sobre wetting agent. Pero ¿cuál es la diferencia entre un agente húmedo y la NFP 18 que habla sobre agentes encapsuladores? Bueno, esta es la diferencia. Que un producto, un agente encapsulador, me puede encapsular, me puede meter el hidrocarburo adentro. Un agente húmedo no lo puede hacer. Me reduce rápidamente el calor, que el agente húmedo tampoco me lo puede hacer. Me interrumpe los radicales libres el agente encapsulador por ese alto peso molecular y no me lo puede hacer el agente húmedo, pero sí lo que puede hacer el agente húmedo es reducir la tensión superficial. Un detalle con este producto: reduce tanto la tensión superficial que el agua, que la tensión superficial es lo que está el mosquito arriba, que uno se puede ubicar, eso está en 72. Esto me lo baja a casi 23 DINA por centímetro cuadrado. Quiere decir que tiene mucha penetración. Si yo tengo un problema de una batería de litio, que a mí me reacciona violentamente una batería de litio, al romper partes de la chapa metálica que tiene la cobertura en los autos eléctricos, esas pequeñas aperturas que haya dejado, este producto, por bajar la tensión superficial de agua, va a tener mucha penetración. ¿Y cuáles son las características que va a tener este producto de acuerdo a lo que venimos viendo? Bueno, van a ser 4 características, para mí 3 principales. Una es el encapsulamiento, que el beneficio de esto que yo les contaba del Pacman es mitigar ampliamente los riesgos, o sea, mitigar distintos tipos de riesgos, eliminar la inflamabilidad, resistir en forma de mucho tiempo a evitar que eso se separe y que haya una reignición, y obviamente que al consumir menos agua, que la limpieza sea mucho menor. ¿Cómo funcionaría esto? Las micelas van a encapsular el combustible líquido y en la fase de vapor, colocándolo dentro de un capullo químico, que era el Pacman que yo le venía hablando. Eso va a hacer que ese hidrocarburo se estable a lo largo del tiempo y evite que tenga contacto con el oxígeno para entrar en combustión ante un punto caliente. Fíjense, la norma NFPA 18A habla en su anexo 7.7 que hay que hacer un test de encapsulamiento para que el producto pase o no pase o que tenga micelas esféricas. ¿Cómo dice la norma? Que tienen que mezclar una parte del aditivo, fíjense acá, 8 partes de gasolina, que lo va a estar mezclando, ¿sí? Con una parte del aditivo, ahí lo está mezclando, y a esto, yo le voy a adelantar un poquito, le va a agregar 40 partes de agua, en el cual, con energía cinética, para que mueva todo esto y pueda llegar a generar la energía cinética necesaria para poder mezclar bien y poder encapsular ese hidrocarburo. ¿Qué dice la prueba? El test, que al minuto yo tengo que pasar una antorcha por la parte superior, como lo están haciendo acá, y evitar que los vapores se prendan fuego. Pero la norma también, hay espumas que son muy buenas y generan este colchón y evitan los vapores. Pero la norma dice que tenés que volver a las 2 horas y pasar de vuelta la antorcha. ¿Qué pasa con la espuma? Se baja y aparecen vapores. Pero nosotros en esto, si ustedes se prestan atención, yo se lo voy a frenar acá, fuimos un poquito más allá. En vez de esperar 2 horas, como hacemos bien los latinos, como somos los bomberos, llegamos todo al extremo. Entonces, ¿qué hicimos? Prendimos fuego 2 llantas, 2 neumáticos. Si ustedes prestan atención, la llama y el humo. ¿Qué va a pasar acá? Yo tengo gasolina encapsulada dentro del balde. Si yo tuviera gasolina encapsulada con espuma, la espuma se me va a mover, van a aparecer los vapores y yo lo tiro al fuego, voy a tener un flamazo, se va a prender fuego. ¿Qué va a pasar? Acá la gasolina va a estar dentro de un pacma, dentro de un capullo, y no va a tomar contacto ni con la temperatura
ni se va a prender fuego. O sea, no va a tener una reacción. ¿Pero qué va a hacer? Va a trabajar con dos características. Me va a enfriar el neumático y me va a encapsular el humo negro que ustedes ven ahí en el neumático. ¿Sí? Presten atención, es un balde con gasolina. Miren el humo, miren el fuego. ¿Ven? Con un balde no hay más llama y no está más el humo negro. Sí, che, Hernán, pero déjalo correr un poquito para ver si se prende fuego. No se termina prendiendo fuego. ¿A qué voy con esto? Esto es lo que yo les quería mostrar, cómo es el efecto del encapsulamiento. Va a pasar lo mismo cuando yo lo tengo en contacto con cosas metálicas. Cuando yo tengo productos metálicos muy calientes, van a estar alrededor de 1200 grados, 2500 grados, 2500 grados Fahrenheit, pero mil y pico de grados, cosa que cuando yo tiro con agua, la molécula de agua, que es hidrógeno y oxígeno, se va a separar en dos por las altas temperaturas y eso es lo que a mí me genera una reacción exotérmica del magnesio, del aluminio, y eso me va a generar una propagación del incendio. Pero fíjense, la segunda capacidad es que absorbe temperatura. O sea, que mejorás tu capacidad de extinción. Utilizar en forma más efectiva las gotas de agua. ¿Qué quiere decir? Cada gota de agua va a absorber más energía. Previene el vapor, que muchos de los problemas en los incendios, cuando se trabajan enfrentados distintos bomberos, se pueden llegar a tirar el vapor, se pueden llegar a quemar, y lo que evita es la cantidad de agua que se desperdicia. ¿Qué quiere decir? Ahorras tiempo, ahorras recursos, ahorras energía. ¿Cómo funciona? Esa piel que yo le hago a cada gota de agua va a ser el disipador de calor. Cuando más gotas tengo, más voy a absorber temperatura y esa temperatura la voy a expulsar sin generar ese vapor. Y encima, todas las gotas sirven para penetrar en el proceso térmico. ¿Qué quiere decir? Que encima me voy absorbiendo y no es necesario seguir tirando agua. Porque una vez que yo apago los puntos calientes, voy cerrando la punta de la manguera y voy viendo dónde están los puntos calientes para estar focalizado. Me mejora la visibilidad. Miren en este caso. En este caso, ustedes van a ver que hay un incendio de un vehículo en el cual hay temperaturas arriba de 500 grados, los puntos blancos son 1200 grados centígrados, los puntos amarillos alrededor de 1000 grados centígrados. Yo lo voy a adelantar a los 4 minutos 15, ¿sí? Ahí viene una persona, viene un bombero, con una lanza, si ustedes ven, estamos en 4 minutos 12, 13, vamos a poner un segundo más. 4 minutos 13. Puntos blancos, puntos amarillos, puntos naranjas. Estamos entre 1200 y 500 grados. Lo que tiene este muchacho en la mano es una lanza que tira 70 litros por minuto, 20 galones por minuto. Presten atención, miren. Pasa por arriba. Extinguió, estamos 4 minutos 20. O sea, de 4 minutos 12 a 4, en 8 segundos me bajó temperaturas de 1200 grados a 500 grados, quedando puntos calientes. Lo voy a llevar un minuto después. Él se va para el otro lado del auto, abre la puerta, viene, abre la puerta de este lado y miren el interior del vehículo. Ahí lo paro. Estamos en 5 minutos 15. Empezamos 4 minutos 12. Si ustedes se ven, en un minuto tenemos totalmente sofocado un incendio que estaba por arriba de los 1200 grados. O sea, esto me hace que en un minuto yo puedo estar más seguro en una escena, no estar expuesto en una carretera, en un accidente, lo puedo apagar, puedo bajar ese humo negro que generan los neumáticos, el caucho, lo bajo porque incremento la visibilidad y encima lo que hace, voy encapsulando ese humo tóxico que me puede prevenir algún malestar en las personas que por ahí están atrapadas. O sea, en poco tiempo yo puedo bajar la toxicidad del humo, puedo bajar la temperatura y puedo rescatar a las personas más rápido sin consumir mucha cantidad de agua. ¿Cuál es la otra cosa que para mí es una de las más importantes? La interrupción de los radicales libres.
Eso que yo le decía, que la gota de agua pesa 18 gramos por mol a 1000 gramos por mol, cuando usted tiene el tetraedro del fuego, la reacción química en cadena que se combinan los radicales libres, lo que va a hacer esa cantidad o ese peso de más de 1000 gramos por mol, va a ser como ustedes le pongan un colchón a esa reacción química en cadena. Al interrumpir la conexión de los radicales libres, ¿qué van a hacer? Van a absorber energía de los radicales libres. Eso significa que va a haber reducción de la concentración de los tóxicos dentro del humo, va a mejorar la visibilidad, va a incrementar la salud para los primeros respondientes, la gente que estaba atrapado, mejora la calidad del aire, reduce el impacto del medio ambiente y por el otro lado lo que yo hago inclusive es cuando trabajo con eso, reduzco el hollín que le llega a los bomberos. ¿Cómo funciona? Lo que yo les explicaba recién. Por ese alto peso molecular, crea esta barrera, ¿sí? Deteniendo esa reacción química, cesando la producción del humo y del hollín, y las colas no polares absorben los carbonos e hidrocarburos que están presentes dentro del humo. Hubo muchas prácticas que se hizo en un laboratorio acá en Carolina del Norte, en la Universidad de Clemson, y el año pasado se hizo en un cuartel de bomberos. Vamos a la parte práctica para que ustedes puedan ver. Esto es con un extintor de 2,5 galones. Miren el humo. ¿Sí? Miren el humo, ¿eh? Todavía están prendidos los neumáticos y el humo negro ya desapareció. Siguen prendidos. Esto es lo que a mí me ayuda a reducir la toxicidad mientras yo sigo tratando de enfriar estos neumáticos. ¿Sí? En cuestión de segundos yo bajo esa toxicidad. La otra, que también esto es un gran problema con el tema de las espumas, especialmente con los reemplazos de las espumas libres de flúor. Este producto, al no tener que generar burbujas, no tiene flúor, es eco-friendly, mejora la seguridad, la salud, no vas a tener problemas a futuro de que puedas tener flúor en la sangre, preserva el medio ambiente, no contamina el medio ambiente, inclusive la limpieza es menos riesgosa, menos peligrosa y con menos costo. En definitiva, como para tener un resumen de todo lo que podemos llegar a hacer con esto, puede encapsular mitigando derrames tanto de líquidos de hidrocarburos, escapes de vapores inflamables, hacer que el combustible sea no inflamable, reducir rápidamente el calor de 1200 grados Fahrenheit, 700 grados a 127 grados Fahrenheit, casi 60 grados, 50 grados, absorber mucho más kilocalorías que si yo estuviera tirando con agua, una resistencia a que se me pueda prender fuego de vuelta a largo plazo, como si fuera un retardante, que no es un retardante, pero me trabajaría como eso. La interrupción de radicales libres me va a absorber la energía, me va a reducir el hollín, el humo, los productos cancerígenos que yo tengo, me va a mejorar la visibilidad. Y finalmente es un producto que no voy a estar contaminando cuando yo lo estoy usando y no me va a dañar los equipos. ¿Sí? Hasta acá hoy tengo este riesgo. Bueno, hoy tengo esta herramienta. ¿Cómo la puedo usar? Que la herramienta que hoy le vamos a sumar en el capítulo tercero es todos los problemas que podemos llegar a tener con baterías de litio. Bueno, laboratorios de terceros hicieron distintas pruebas con esta tecnología de litio y vio que era una de las protecciones más efectivas, hasta 3 veces, con respecto al uso del agua inclusive. ¿Sí? Y como en cada segundo cuenta, nosotros en esto de la emergencia, que cuando empieza un incendio, es cómo yo puedo usar, y a veces no tengo el acceso a grandes cantidades de agua, el uso de esto me va a servir para los distintos problemas que yo puedo tener. ¿Qué me puede llegar a pasar? Por ejemplo, con la inflamabilidad de estas baterías de litio. ¿Sí? La capacidad del agente encapsulador va a encapsular no solamente el líquido sino los electrolitos que son corrosivos e inflamables y me va a reducir rápidamente el calor tridimensionalmente. Quiere decir que me va a enfriar la batería de litio e inclusive sin tocar la batería porque me va a enfriar toda la parte de afuera de donde está el rack, el pack de baterías. ¿Sí? Y esa fuga térmica que me sale violenta lo que me va a hacer, me va a parar la fuga térmica, que esa fuga térmica tiene distintos tipos de químicos que están involucrados, evitándome la reignición.
Esto fue un test que se hizo entre el 2019 y 2022 en este laboratorio de Fraunhofer y la Universidad de Clausthal, que lo que buscaban ellos era una respuesta para este tipo de baterías que eran para estas camionetas, y lo que hicieron fueron un test en el cual, si ustedes ven, pusieron las baterías en donde estaría el lugar de carga y quisieron medir, esto que están de negro son los sensores térmicos, acá pusieron 2 rociadores y lo que trataron de medir también es el análisis de los gases en este ambiente de fluoruro de hidrógeno que se prendía fuego, cómo actuaba frente al agente encapsulador también. Entonces, lo que quisieron ver es rapidez en extinguir la batería, la forma de parar la fuga térmica, la radiación alrededor y el tema de los gases. Esta es la prueba, que ahí está prendiendo fuego esta batería. ¿Sí? Yo se lo voy a adelantar. Miren cómo cuando se dispara empieza a hacer un efecto en cascada, que se empieza a prender fuego. Ahí se quema una celda, eso es lo que es una fuga térmica. La fuga térmica empieza a sacar vapores combustibles como hidrógeno, etileno, metanol, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Entonces se prende la otra celda y se prende la otra celda y se va dando un efecto en cascada. ¿Sí? Presten atención, ahí se empieza a propagar en casi todo el rack de baterías. Yo se lo voy adelantando. En esta parte, traten de ver cuando se activan los rociadores. Ahí se van a activar. Ahora, miren. Cuando se activaron los rociadores, el incendio fue extinguido en 3 segundos. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle que también se ve en las baterías de litio? La explosividad, lo que yo les decía. Estos agentes encapsuladores pueden encapsular todos esos gases residuales que generan las baterías de litio, como el metano, el etileno, el hidrógeno, que son parte de los gases que se van a generar, y es más peligroso no solamente cuando yo lo tengo dentro del vehículo, sino cuando lo tengo en un lugar cerrado. Por eso hoy la gente de Nueva York tiene más problemas en baterías de litio dentro de los departamentos con los scooters que con los mismos autos eléctricos. ¿Por qué? Porque una vez que se almacenan esos gases necesitan muy poco oxígeno para poder generar una deflagración. Si no, fíjense en este ejemplo, llegan los bomberos a la emergencia, les avisan que hay un incendio de un auto eléctrico, llega el bombero al lugar y cómo esa acumulación de gases hace volar la puerta del garage de esta casa. Eso es lo peligroso de esta acumulación de gases con la energía que sale. La toxicidad, a esto se le va a sumar que no solamente están los gases estos inflamables, sino están estos gases tóxicos que genera una batería de litio, como el fluoruro de hidrógeno, que se genera, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que es mucho más que la batería en combustión, genera docenas de estos gases residuales. Otra vez decía un especialista que una celda de una batería de un auto Tesla tiene 8 litros de gas de fluoruro de hidrógeno. Un rack tiene 4.000 celdas de estos. Son en total casi 32.000 litros de gases que se pueden llegar a generar en un incendio de una batería totalmente generalizada. Provided at the request of an international car manufacturer. Esto es una batería de un Jaguar en el Reino Unido. Miren la cantidad de gases que sale cuando se prende fuego. Todo esto es fluoruro de hidrógeno y gases tóxicos que a nosotros nos afectan directamente. ¿Sí? Ahí están los lugares donde se está ventilando, son donde está saliendo, pero fíjense que mientras va ventilando van saliendo todos estos gases
¿Sí? Se lo voy adelantando un poquito. Entonces, esa presión, imagínense que todo este rack se van prendiendo y van saliendo por esos venteos que tiene la batería de litio, y ahí la empiezan a apagar. Fíjense cómo el humo cambia rápidamente. Ahí la enfrían y fíjense que lo están haciendo por la parte de arriba, no es que la abren nada. ¿Sí? Esta es una de las pruebas de la empresa Jaguar. Para tomar dimensión de números, ¿sí? Que hay algunos que les interesa entender, decir, bueno, che, pero Hernán, vamos a ponerlo en número, ¿sí? Una prueba que se hizo en Europa con el agente de Johnson Control, en el cual hicieron 4 pruebas con el agente encapsulador y una con agua sin extinguir, que controlaron las partes por millón de los gases del fluoruro de hidrógeno. Si ustedes ven en la parte de abajo, estos son los valores umbrales de diferentes asociaciones. Una es de la industria química y otra es del nivel de exposición aguda, que dice que nosotros, los seres humanos, no podemos estar expuestos 10 minutos a 95 partes por millón del fluoruro de hidrógeno. Fíjense, cuando yo le tiro agua, que no logro la extinción, se generan de 227 partes por millón a 2.656 partes por millón de fluoruro de hidrógeno. Imagínense que nosotros no podemos estar expuestos a 95 partes en 10 minutos. Por eso es que las recomendaciones para el brigadista siempre equipo respiratorio, brigada, pero también tenemos una posibilidad que usando este tipo de aditivos, vos bajás la emisión de esos gases 4 veces diferente. La mayor parte por millón fue casi 38 partes por millón y la menor fue 1.25 partes por millón usando este aditivo encapsulando el fluoruro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, yo voy a atacar, tengo elementos de protección personal, pero a su vez me va a servir si yo lo uso para poder bajar la toxicidad y bajar todo eso, encapsulando no solamente los gases inflamables, sino bajando la toxicidad que puede llegar a afectar a las personas que estén involucradas. Dentro del anexo 4.3, en el anexo de la NFPA 18A, habla que hay reconocidas pruebas, que algunas son las que yo les mostré, por laboratorios de terceros que documentaron extinción de incendio, tanto como la encapsulación de los electrolitos como de los gases y los líquidos inflamables que tiene la batería de litio. ¿Quiénes son estas pruebas? Johnson Control, Clausthal, Tesla, la Autoridad Portuaria de Nueva York, Fraunhofer, Bosch, General Motors, NIOSH, que es la asociación, digamos, la Agencia Federal de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, y Neuropin. Pero dentro de lo que es el marco de las baterías de litio, Holanda hoy generó un estándar que es la NTA 8133, que es el primero de su tipo para la aplicación sobre teléfonos inteligentes, computadoras, todo lo que tenga baterías de litio, para poder usar extintores. ¿Cómo hicieron la norma? Los requisitos lo armaron un grupo de trabajo de distintos tipos de profesionales que habían organismos de inspección, fabricantes, especialistas, para hacer las pruebas para poder que pasen los extintores sobre batería de litio. ¿Y por qué lo hicieron? Porque pudieron entender que comparando con distintos tipos de incendio que ellos tienen, que este incendio de la batería de litio es totalmente un nuevo animal en la selva. ¿Por qué? Porque involucra fuegos clase A, porque involucra material sólido, metales, porque involucra líquidos inflamables, porque involucra electricidad, y por todo eso se hicieron unos protocolos, y lo interesante, que esos protocolos, las pruebas fueron hasta 600 watt-hora, pero las pruebas que se hicieron con el agente encapsulador superaron totalmente el protocolo que hicieron ellos, porque se han hecho pruebas en laboratorio de hasta 3.400 watt-hora. 3 kilowatt para los que puedan entenderlo de eso.
¿sí? Tomen una dimensión, fue probado por Con Edison, que es una empresa de energía de Nueva York, sobre centros de almacenamiento con batería de litio. En resumidas cuentas, los agentes encapsuladores van a servir para las baterías para mitigación molecular, o sea, voy a poder encapsular molecularmente y separar los líquidos inflamables del combustible, reducción rápida del calor, reducción significativa de las toxinas, que esto es lo que no me va a hacer a mí los otros agentes que yo generalmente son los más comunes, la espuma, los gases inertes y el agua. Ahí ven, Hernán, sí, mira, si te puedes devolver el slide anterior, quiero destacar la relevancia de estar claro con las normativas. Si a cada uno de ustedes que están ahora conectados les tocara hacer la evaluación de riesgo de un vehículo eléctrico que va a estar, ya sea en la ciudad como bomberos o en la empresa en la que trabajan, va a entrar un vehículo eléctrico, ese riesgo, ¿cierto?, se va a incorporar al proceso o al área, como quieran llamarlo, o a la ciudad. O no solamente un vehículo, también consideramos que hoy en día la industria está empezando a comprar grúas horquilla, no sé si le dicen montacarga en otro lado, la grúa horquilla eléctrica, estos equipos para transportar pallets eléctricos, ¿ya? O sea, quiero que piensen si hoy en día en su organización a lo que ustedes pertenecen o en su trabajo les preguntaran, oye, ¿tengo que proteger contra incendio este vehículo, este equipo? Entonces esa pregunta, ¿a dónde nos llevaría? Y se lo comparto porque esta es la experiencia que hemos venido desarrollando, especialmente en la industria y en la gran minería, que es la que le preocupa este tema. Eh, pues no hay una norma hoy en día en NFPA que nos dé una tabla precisa o dedicada a vehículos eléctricos. No hay una tabla todavía, ¿ya? Por eso la relevancia de esta norma que estamos viendo acá, porque estamos empezando a ver las primeras cosas ya más al detalle, ¿ya? Este riesgo o todo este desafío que es para todo el mundo, ¿cierto? Lo estamos abordando poco a poco a medida que va sucediendo todos estos incidentes, se están estudiando todos los riesgos. Entonces, esta norma que está indicando Hernán ya es una muy buena referencia. Ahora, ¿qué les voy a compartir? Si les tocara hoy día hacer un análisis del riesgo de batería o almacenamiento de energía, que es lo mismo, en sus organizaciones, tomen de referencia la tabla que nos da la norma NFPA 855, que esa es la norma para, para almacenamiento de energía. O sea, está pensado para algo fijo, ¿ya? Pero si lo llevamos en el análisis de riesgo, exactamente, si le llevamos el análisis de riesgo, un almacenamiento de energía, o con su sigla en inglés, las ES, si le ponemos rueda, es lo mismo, ¿ya? Entonces, en ese estándar NFPA 855, sí hay una tabla que dice de cuántos kilowatt hora una batería hay que empezar a proteger. Entonces, allá tienen ustedes para tomar esa tabla, búsquenla en la norma, en la 855, y esa tabla ya les va a decir, si usted tiene una batería o sea, le entra un vehículo, un equipo, una herramienta incluso a su área, a su trabajo, donde sea, tiene que evaluar cuántos kilowatt hora tiene esa batería. Y usted la va a comparar con la tabla de la norma NFPA 855 y ahí va a tener un argumento para en su organización decir, oye, acá tenemos que tener algo para hacer protección contra incendio, ya sea fija, móvil, etcétera. Entonces, lo invito a que revisen eso en mi análisis de riesgo que me toca a mí hacer en la industria. eh, Hay mucho material, hay mucha información que, como esta norma, y no es fácil darle un sentido. Entonces, revisen esa norma y se van a dar cuenta que ahí tienen una tabla para baterías de litio, para baterías de mezcla, níquel, litio, incluso está hasta las baterías de ácido, el común y la antigua, y, y según la cantidad de kilowatt hora que tenga su batería o su equipo, la norma le va a decir, necesita hacer protección contra incendios, o sea, necesita prepararse para eso, ¿ya? Así que tomen esta guía y de ahí van avanzando, ¿cierto? Justamente en agregar,
Ya tengo identificado el peligro. ¿Hay algo que me dice que tengo que hacer gestión? Sí, hay algo que hay un estándar, que es la para almacenamiento de energía, por ahora. Y de ahí justamente, y de ahí avancemos al análisis, bueno, ¿y cómo controlo esto? O sea, tengo que controlarlo sí o sí. Ahora, ¿cómo lo controlo? Es justamente lo que estamos compartiendo tan importante. Y con Eso no. respecto a lo que vos decías, Roberto, en los test que se hicieron en Fraunhofer y en Cloudcloud, ¿sí? Una de las cosas que pudieron sacar ellos es la cantidad de aditivo que podían usar por kilowatt hora, ¿sí? Por las pruebas que se hicieron, y era aproximadamente como 2 litros por kilowatt hora que se usaba el aditivo para tener una referencia más o menos que, bueno, no es puntual, pero se ve de acuerdo al lugar donde se está haciendo todo. Pero para terminarlo con lo que vos decías. Bueno, ya estamos a punto de terminar, y una de las cosas que yo les mostraba es, a comparación con los otros agentes, los productos que nosotros tenemos no tienen la misma reducción de calor que podés llegar a tener con estos agentes encapsuladores, no trabajan con respecto a reducir las toxinas, al contrario, algunos que generan, producen otras toxinas, y el tema de la mitigación de lo que es la molécula o la mitigación en lo que es el encapsulamiento. Como un ejemplo, por ejemplo, dentro de lo que es la industria automotriz, fíjense, es un video, un resumen de un incendio que pasó en el 2021 en Panamá. ¿Sí? Si ustedes van a ver, era un vertedero de neumáticos, en el cual, si ustedes ven ahí, ese humo negro ya empezaba, estuvieron de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y ya empezaba a molestar a los vecinos. Ese humo negro empezó a tener gente con problemas respiratorios. Al mediodía llegó nuestro distribuidor de Panamá, llevó el producto, donaron 18 bidones. Ellos estaban trabajando con 2 autobombas con agua y con espuma. Solamente usaron una autobomba y le pusieron arriba, y después hicieron la comparación, pues ya habían tenido incendios. Con agua pensaban que iban a estar 42 horas y tuvieron solamente 2. Fíjense lo que pasó, ese humo negro desapareció y apareció eso blanco. La cantidad de horas menos que usaron, un camión menos. Y miren el humo, ese humo negro desapareció, quedó eso blanco. O sea, en vez de usar 10 bomberos, solamente 2 bomberos estuvieron trabajando. Las horas máquinas también, pusieron de 80 y pico de horas a 2 horas. La absorción de temperatura fue 9 veces y medio más grande. Miren la cantidad de agua. Pensó que iban a gastar 42.000 galones, usaron nada más que 3.000 galones. O sea, economizaban recursos, pudieron sentir cómo bajaba la temperatura en el lugar, mejoraron los tiempos y no estuvieron tan expuestos a todos estos tóxicos por mucho tiempo, lo que protegía las vidas tanto de los respondientes como de los que estaban alrededor. ¿Qué se puede usar como cuarto para sistemas de instalaciones, por ejemplo, para estacionamiento, para depósitos? Por ejemplo, los bladder tank o los tanques con vejiga, que eso normalmente se usa para los lugares donde tenemos el tema de espuma. O sea, en vez de tener solamente para espuma, acá vas a poder tener un producto para poner entre los rociadores para distintos tipos de riesgos, para poder protegerlos. Y los beneficios de esto es que vos expandís la protección, no solamente pensando para usar solamente en productos donde yo tengo derrame de combustible, el despliegue concentrado y el menor costo inicial. O sea, voy a consumir muy poco haciendo más efectivo. Yo lo he trabajado a estos bladder tank, me ha tocado tener que cambiar un bladder interno. No los recomiendo porque tienen muchas piezas móviles al lado de estos equipos que son proporcionadores de agua, que son mucho más sencillos, que tienen una conexión de agua por acá, y cuando pasa el agua son como unos pistones que se empiezan a mover y empiezan a proporcionar el producto. Si ustedes ven, acá está la cañería de agua. Cuando pasa el agua se empiezan a mover los álabes. Esos álabes van a hacer que empiecen a moverse unos pistones que se van a inyectar el producto que está en el tanque pegado, y ahí lo va a poner al
a dosificarlo el porcentaje que sea necesario. ¿Cuáles son los beneficios? También expanden para distintos tipos de protecciones. La integración a los rociadores es sin ningún riesgo, sin ningún tipo de problema. Lo puedo poner en forma paralelo a un tema de agua. Las pruebas son mucho más convenientes. Tengo residuo cero cuando voy a hacer los test del producto al lado que del bladder tank. Y yo lo puedo dosificar en dosificaciones fijas del 1 al 3%, que es al 1 para fuego clase A, al 3% para el resto de los riesgos. Inclusive puedo tener dosificaciones, lo puedo seleccionar. Y la forma de dosificación va también desde acuerdo a la viscosidad, que son estas unidades de pistón de 4500 hasta 8000 para equipos más grandes. Inclusive este producto pueden extraer de totes de 1000 litros o inclusive de hacer de tanques atmosféricos. Como protección, y esto como para poder terminar, les quería mostrar un video que se hizo una práctica de un incendio generalizado de un vehículo de bomberos de Oregon. Un detalle, digo, cómo a veces podemos consumir menos producto, menos agua y lo podemos extinguir. Este incendio lo van a atacar con un extintor de 2,5 galones, o sea, casi 10 litros de agua. Fíjense el humo, miren el humo. Lo está trabajando con un extintor. Miren la diferencia del color del humo. Ya, ¿qué hace? Vas buscando donde está el punto caliente y ahí lo vas apagando. Una vez que vos lo apagaste, no tiene una reignición, entonces te vas moviendo a las distintas partes que tenés el foco del incendio. Para que este producto no tenga una reignición o esté encapsulado, lo que tenés que hacer es tenés que moverte, tenés que ser proactivo. Tenés que estar moviendo lo que no toca no encapsula, lo que no toca no enfría. ¿Sí? Miren la cantidad de agua que nosotros estamos evitando con, no sé, una lanza de 70 litros por minuto, de 95 galones por minuto. En cuestión de segundos, con 10 litros, yo tengo controlado el vehículo. Esto es un ejemplo de cómo yo puedo trabajarlo, obviamente mucho mejor, mucho más rápido, y no necesita grandes cantidades o volúmenes grandes de agua. Ahí fíjense, están tratando de quemar esto que ven acá. Una vez que los mojaron, están tratando de prender los fuegos. One water can, we had complete knockdown of a car fire in 1 minute. En un minuto pudo extinguir con un extintor. Bueno, antecedentes para que ustedes tengan. Esto es en General Motors, que es en un laboratorio de destrucción de baterías que tiene, ellos tienen un bladder tank. En Goodyear, ellos tienen una instalación de incendios para poder aumentar el depósito de los neumáticos. Lo hicieron con un tanque de 4000 galones para proteger esto en Tennessee. Tesla, ¿sí? Que este es el equipo que tiene el proporcionador de agua. Estos Racer van a la parte de la fábrica de los autos Tesla que tienen en Nevada, donde están los cargadores de batería. ¿Sí? Esto para dar unos ejemplos en el cual baterías eléctricas, lo que podemos llegar a tener desde General Motors, que es del año 90 y pico, 2000 y pico, 2008, que ya lo están tratando, Tesla en los últimos, y dentro de los riesgos que podemos llegar a tener. Porque nuestro objetivo y nuestra misión desde que empezamos a trabajar juntos es compartir el conocimiento que todos los días nosotros vamos recibiendo de distintas personas de todos lados del mundo que nos dicen, che, Hernán, lo probamos de esta forma. Roberto es el ejemplo.
Cuando yo lo conocí a Roberto, Roberto me llamó y me dijo, tengo un problema con ácido sulfúrico. ¿Tenés algo? Mirá, hay un documento. Yo tengo este problema, yo lo voy a probar en pleno desierto que no me ve nadie. Después me dijo, che, funcionó espectacular. Bueno, a ver cómo hacemos para implementarlo. Pero fue así que se fueron dando cosas y esto que yo digo, el compartir conocimiento nos va a hacer grandes a todos y el día de mañana que tengamos un incendio, una emergencia o un incidente, nos vas a estar más seguro a todos también. Así que, nuevamente, gracias a todos por comunicarse, gracias a todos por estar conectados. Que Dios los bendiga a todos, que tengan un hermoso día y nos estamos viendo en el próximo encuentro de acá a un mes. Así es, por mi parte, un honor haber compartido con todos ustedes y les dejo en el chat mi celular directo. Cualquier situación, incidente, emergencia, me llaman. Muy bueno el mundo de la emergencia, así que contesto a las 24.